¿Qué sucede cuando dos personas hablan? En realidad, esta es nuestra pregunta básica, porque es el contexto básico en el que sucede toda persuasión. A través de la materia de comunicación, aprendí que la palabra comunicación es la acción y efecto de comunicar, el cual proviene del latín comunicare, es decir, compartir o tener comunicación con alguien. ¿Cuáles son los conocimientos esenciales para abordar en comunicación? Primero, el emisor. Se encarga de llevar a cabo la transmisión del mensaje seleccionando un código en común. Receptor. Persona que recibe el mensaje emitido debe procesarlo descifrando el código. Mensaje. Se forma de diferentes ideas, pensamientos, emociones o información que se desea enviar al emisor. Código. Conjunto de claves, imágenes o lenguaje que le dan forma al mensaje. Canal. Es el medio por el cual se transmite para dar a conocer el mensaje entre el emisor y el receptor. Factores externos en la comunicación. El contexto. La situación en la que se emite el mensaje, lo que rodean a la emisión y recuperación del mensaje. Retroalimentación. Es la acción que realiza el receptor al decodificar y regresar la información al emisor, en función a su mensaje y la idea que se desea transmitir, convirtiéndolo como un emisor. Ruido. Son interferencias que se producen al momento de comunicarse el emisor y el receptor, siendo algo externo y fuera de sus manos. Conceptualización de diversos términos de los cuales he confundido todo este tiempo. Habla es proferir palabras o articulaciones para darse a entender al conversar. Lengua. Modo de hablar o escribir de un pueblo o nación, es decir, el estilo o modo de hablar. Dialecto. Variedad regional de la lengua o idioma. Idioma. Lengua de una nación o modo particular de hablar. Niveles del habla. Se clasifican 3 tipos de niveles, los cuales hacen referencia a la manera que tenemos la forma de comunicarnos, en relación del contexto, corrección y criterio empleados para la expresión. Nivel subestándar. Es el nivel más bajo del formalismo. Por lo tanto, su nivel de lenguaje es el menos sofisticado, dando pie a los modismos o palabras abreviadas que suman a la expresión y se pueden catalogar en 2 niveles: lenguaje vulgar y lenguaje popular. El lenguaje vulgar se caracteriza por ser un habla regional con mayor uso de muletillas ilimitado, mientras que el lenguaje popular es informal y poco elaborado, pero con mayor semejanza al lenguaje estándar, con el uso de adjetivos y proverbios como medio para subsanar la construcción de las oraciones. Nivel estándar, con mayor uso de lenguas léxicas, sintácticas y morfológicas, dándole una estructura concreta que demanda para su uso un nivel formativo del individuo. Se clasifica en coloquial y de culto. El coloquial es el lenguaje de uso cotidiano, sigue las reglas ortográficas, sintácticas y gramaticales, con mayor riqueza en el léxico que se utiliza, mientras que el de culto es un nivel elevado en la corrección de ortografía, nivel alto de conocimiento, rico en léxico y en conjunto favorece la comunicación formal. Nivel superestándar, nivel educativo para la comprensión de las expresiones que contiene un nivel de uso del lenguaje sofisticado integrado con el nivel cultural, es decir, el lenguaje poético y el lenguaje científico-técnico. El lenguaje poético son expresiones donde se conjuga de manera integral el contenido con las formas para generar la belleza con el uso del lenguaje, mientras que el lenguaje científico-técnico representa contenidos de áreas específicas debido a los tecnicismos que requieren ser claros y de manera ordenadas, y que se refieren a un ámbito educativo especializado. Formas para dialogar. El discurso verbal que se lleva a cabo por los individuos se refiere a la emisión del mensaje. Puede tomar 2 formas, como monólogo y diálogo. El monólogo, solo nos quedamos con el emisor, quien emite el mensaje, sin cambiar su rol, mientras que el diálogo se encuentra en relación a intercambios de intervenciones del emisor y receptor para construir cadenas lingüísticas. Las formas dialogales son las maneras en que se presentan estos discursos verbales, de acuerdo a su forma de dialogar: la expresión, el debate, la entrevista y el diálogo. Técnicas de la comunicación oral y sus elementos.
La participación individual, donde el receptor recibe la información y la contiene como el discurso, conferencia, práctica o charla. Mientras que en la participación colectiva, en cada grupo existe un intercambio de información y sucesión de roles. Por ejemplo, el diálogo, la entrevista, una discusión, el debate, mesa redonda, foro y seminario. Por último, considerar los elementos físicos para la comunicación oral. Son aquellos aspectos físicos que nos ayudan en la atención de los receptores, nos ayudan a enfatizar, destacar y acentuar la intención del mensaje. Es decir, la voz y la mirada se deben considerar como expresión oral. La voz acentúa nuestra técnica de habla por el uso de la respiración, donde se considera el volumen y la gesticulación en la combinación de ambas. Por otro lado, la mirada consiste en el dominio que se presenta en algún auditorio con los participantes o con el receptor, el cual nos dirigimos para dialogar, donde la visualización nos ayuda a que el receptor asimile y asuma el mensaje. Muchas gracias por el video, espero que lo hayan disfrutado. Sin más por decir, gracias y hasta la próxima.